Bienvenidos, estamos en el panorama económico. Quien les habla, Gustavo Lato, habitual presentador. Quien me acompaña, Lali Eretich, mi acompañante habitual. ¿Qué tal, Lali? ¿Qué tal? ¿Qué día es hoy, Buenas Lali? noches. Hoy es 21 de junio. Bueno, 21 de junio, y hoy, para hablar del panorama económico, tenemos el especialista que nos va a acompañar habitualmente. Bienvenido, Guillermo Coser. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a vos, Gustavo, y buenas noches también a Lali. Mi nombre es Guillermo Coser, ex gerente de comercio exterior del Banco de Chubut. Fui de alguna manera del año 72 al 94 y viví todos los procesos de alguna manera que pasaron en la República Argentina desde, digamos, fundamentalmente de las devaluaciones que hubo en el 75 hasta la extinción de la deuda del 76, hasta el megacanje, hasta todas las operaciones que pasaron y de alguna manera técnicamente cómo operan en el banco las operaciones de comercio exterior. Es decir, que tenemos un verdadero especialista porque no solamente has estudiado esto, sino que lo has trabajado ahí en el terreno. Y lo vivimos, o sea, lo vivimos y de alguna manera que nunca nadie dice que en el 89, cuando se va el Raúl Ricardo Alfonsín, no se va por los paros, se va por las corridas cambiarias y bancarias. O sea, de alguna manera, todo lo que emergía dentro de de alguna manera todas las corporaciones económicas buscaban la forma de devaluación, porque él tenía el famoso plan austral y lo hicieron sucumbir al poco tiempo, ¿no? Sufrió las consecuencias de enfrentarse al poder. Exactamente. Bueno, ¿qué te Sí, ni parece? hablar. Sí, Lali. No, eso que realmente se dice que fue un golpe económico, ni más ni menos el de Alfonsín. Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con quizás el tema más actual por el préstamo que se ha tomado a 100 años? Pero no quiero hablar específicamente de esto, sino que quiero comentarle ya desde hacerle un repaso a la gente de la situación de deuda que tiene la Argentina en estos momentos, de cómo estaba la situación al comenzar este gobierno o al terminar el gobierno anterior, ¿sí? Y cómo fue la evolución. ¿Nos puedes contar un poco, Guillermo, a 2015, cómo estaba la situación deuda, PBI, reserva? Bueno, digamos, el 9 de diciembre de 2015 había en reservas del Banco Central 25.092 millones de dólares. En ese momento la República Argentina tenía uno de los índices, digamos, de incorporación del Producto Bruto Interno mucho más, el más bajo prácticamente del planeta. Fundamentalmente la deuda no sobrepasaba los 80.000 millones de dólares, a repetir, la deuda pública. Por supuesto, había deuda privada, que son el financiamiento que consiguen, digamos, los importadores o los exportadores, o los préstamos financieros del exterior que vienen para las empresas. Entonces quiere decir que teníamos entre digamos, ambos cerca de 150.000 millones, pero había 80.000 solamente de deuda pública, que fue reducida de la época de Néstor Kirchner, de alguna manera, al solucionar todos los problemas que teníamos, primero con el pago del Fondo Monetario Internacional y segundo, de alguna manera, con la refinanciación de todas las deudas y el reconocimiento de un 25 o 30% de las deudas, bajamos de 200.000 millones a 80.000, y estando, digamos, día a día, o sea, del 2003 al 2015 se pagaron todos los intereses y se pagaron todos los vencimientos de capital de la deuda que habían contraído otros, o sea, el famoso blindaje de la deuda del plan Cavallo con De la Rúa de 50.000 millones de dólares, o sea, toda la deuda que estaba de alguna manera diseñada en tanto tiempo, bueno, de alguna manera estaba cumplida y estaba de alguna manera vigente. Bien, ¿vos te acordás el porcentaje que teníamos de deuda con respecto al PBI? Era alrededor del 25 al 28%. 25-28. Sí, sí. Bien, Bien. Sí, o sea, era muy bajo. Pensemos que los países rondan todos en alrededor de los 50 y que ya algunos están llegando al 100. Sí, exactamente, sí, sí. Grecia colapsó ya arrimando al 100. Sí, sí, eso, digamos, en estado de situación.
Es cierto, teníamos un estado de situación quizás en un momento dado que se hablaba de un atraso cambiario que no superaba los 12% más o menos, que es lo que de alguna manera pues, estaba en el mercado, no lo que se dijo, porque a la larga se devaluó un 60% que en el tiempo el tipo de cambio está prácticamente igual que hace un año y medio. Claro. O sea, uno de los grandes errores en la materia económica que hubo de este gobierno, que empezó con una devaluación que cualquier devaluación en cualquier país del mundo fomenta las exportaciones y desalienta las importaciones. Este es el ABC del comercio exterior. Claro. O sea, un tipo de cambio alto para fomentar las exportaciones y para de alguna manera desalentar las importaciones. Y esto no ocurrió, y fundamentalmente al dejarlo en este momento prácticamente estable en el tiempo, hoy tenemos un atraso cambiario mucho mayor que a diciembre del 2015. Claro. Y ni hablar de que este atraso cambiario lo estamos sosteniendo a base de que entran dólares a modo de deuda, ¿no? El atraso cambiario, de alguna manera, no ha permitido, por ejemplo, fomentar las exportaciones. Hoy por hoy, digamos, desde enero de 2016 digamos, a abril del 2017, que son las cifras de INDEC, nosotros entre importaciones y exportaciones tenemos un déficit de 403 millones de dólares, cuando cualquier país del mundo tiene que empezar a pensar que como no emite los dólares, sino que los dólares los consigue a través de ¿dónde? Por un lado, los préstamos, las inversiones, o en su defecto lo más importante que es para cualquier país del mundo, es la diferencia que hay entre la exportación e importación, o sea, la balanza comercial de esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente nosotros, teniendo en cuenta esta situación, no se han mejorado las exportaciones, al contrario, se cayeron las exportaciones, pero también lo otro que es preocupante, se incrementaron las importaciones, con lo cual, hoy por hoy, Argentina no podría estar tomando ningún tipo de préstamo en el exterior. Bien, vamos a poner esto, vamos a reiterarlo, porque nada, uno cree que tomar deuda es como, no sé, algo etéreo, la deuda la pagará quién sabe quién, y esto funciona como cualquier hijo de vecino. Si uno no puede pagar la deuda, a uno no le prestan nada. Es lo primero que evalúan. Usted vaya al banco y fíjese si sin recibo de sueldo o sin un sueldo cuantioso, ¿cuánta plata le van a prestar? No te Claro, el tema de las calificadoras del exterior, es importante saber esto. Yo creo que en este sentido hay un negocio muy grande digamos, financiero en el mundo, que de alguna manera nadie los controla porque hacen lo que quieren. Creo que en este sentido, y por eso es importante lo que se había hecho anteriormente, en el sentido de que los países soberanos tienen que manejar con prudencia sus divisas. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, si nosotros no tenemos fondos como para siquiera pagar los intereses de la deuda, es imposible hoy que nadie nos preste. Ningún banco del mundo, que se puede decir serio, puede estar prestándole a la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina no está mostrando en los últimos 15 meses, 16 meses, un superávit comercial de la balanza de pagos que le permita decir, bueno, ingresan, por decir una cifra, 100.000 millones de dólares pero de exportaciones, y importo por 90.000, me quedan 10.000 millones como para pagar esos intereses. Exacto. Pero si yo tengo déficit en este sentido, ese déficit que yo tengo en la balanza lo sigo pagando con un nuevo endeudamiento, o salvo que vienen capitales golondrinas o inversiones golondrinas que ingresan al país y que en cualquier momento se van. Bien, acá me gustaría citar un economista que me gusta seguir a mí en la televisión, que se llama Max Keiser, que está en RT, y que él habla siempre de que las deudas suelen ser fraudulentas por este mismo caso, porque el hecho de que no hay
uno no prestaría en estas condiciones. O sea, si un banco a una persona normal no le prestaría. Y acá él denuncia que siempre están compinchados los bancos privados con los banqueros centrales de los países. Y ese hecho de que estén compinchados hace que haya fraude de ambos lados. No, por supuesto. Y el tema puntual que a veces no se dice y no se explica es las comisiones que cobran. O sea, estamos hablando de comisiones entre el 4 al 6% de los préstamos otorgados. Si hablamos de un préstamo de 10.000 millones de dólares, por ejemplo, ya tenemos casi 400 millones de dólares, 40 millones de dólares de comisiones. O sea, cuando nos queremos dar cuenta nosotros, fundamentalmente estamos haciendo un servicio muy grande a los bancos del mundo, que ellos viven de las comisiones que reciben de los préstamos otorgados. Por eso, en este momento, pese a los riesgos que hay, porque la verdad, en cualquier banco digamos de acá de la República Argentina o del mundo, que otorguemos préstamos a empresas incobrables, automáticamente ese funcionario es sumariado y echado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que son muchas las comisiones y como no hay un control mundial, digamos, del financiero que permitan controlar a los bancos hacen lo que quieren. Por eso fue importante en un momento dado de hacer una quita de la deuda argentina porque era imposible pagarla en su momento. Y esto va a terminar de acá a poco tiempo a determinarse que no se va a ir pudiendo pagar la deuda. Aparte, el otro gran tema que hay, ¿por qué nosotros vamos a contraer una deuda a 100 años cuando nosotros en Argentina tenemos, de alguna manera, hubo un blanqueo de capitales con 116.000 millones de dólares, 116.800 millones de dólares, que de alguna manera estuvo en el blanqueo y no se pudo recuperar parte de esa plata, que pagando los impuestos totalmente, tendría que haber recaudado Argentina 30.000 millones de dólares. Entonces es imposible hoy pensar de que estamos buscando, se está buscando una solución al endeudamiento, porque si el endeudamiento sirviera para el crecimiento de la República y en un momento dado tengamos una actividad productiva mayor, automáticamente nosotros en el futuro exportaríamos más. Pero lamentablemente tenemos un tipo de cambio atrasado, por un lado. Número dos, nos endeudamos a largo plazo para pagar gastos corrientes y déficit fiscal. Y número tres, que lo más importante de todo esto, es que nosotros nos fuimos a recurrir a la gente que se llevaron los dólares al exterior y hoy los blanquearon. Y el otro tema, que hay una fuga de capitales permanente, porque el Banco Central no hay control del Banco Central de la fuga de divisas, que es en un país en desarrollo es lo primero que tiene que hacer. Bueno, es bastante negro el panorama, Tomás. ¿Tenés idea el monto actual de la deuda? Porque sabemos más o menos lo que se ha tomado, que se había hablado hace un mes y pico atrás, de que la nueva deuda era de unos 97.000 millones. ¿Tenés idea del monto total actual de la deuda? ¿Sabés que no lo publica el Banco Central todo? O sea, están publicando partes. Se habla así de casi 100.000 millones de dólares, con 80 que había son 180.000. Pero también tenemos que estar pensando que mucho de dentro de la deuda de los 100.000 millones hay también pago de los fondos buitres. O sea, se ha pagado algo los buitres y ahora aparecen nuevas deudas de los fondos buitres. Lo que pasa es que es lamentable que no se, de alguna manera, el Banco Central no informe a la sociedad por qué toman préstamos, por qué tienen reservas altas y automáticamente tenemos que tener reservas importantes, pero no tan altas, porque para tomar crédito a 100 años por 2.750 millones de dólares, hoy por hoy podríamos haber ido al mercado o haber buscado la alternativa de que esos 2.750 millones de dólares no necesitamos sacar un préstamo. Claro, salían de la reserva. Sí, hola. Sí, salí que esos 2.700, porque tampoco era un tanto como para que no lo pueda afrontar la reserva. En la reserva hay bastante más. Hay 50.000 millones. Por eso. Estamos hablando de que el gobierno anterior terminó con 25.000 y ahora estamos en prácticamente el doble. ¿Por qué se pide un préstamo a 100 años si en la reserva hay?
El tema puntual que ellos, creo que ahí está el gran meollo de la cuestión, por eso que no se explica bien, nadie da datos específicos. Muchos de esos fondos que han ingresado, que están en las reservas, han ido a parar a las LEVAC. Entonces, o sea, han ido a hacer la bicicleta financiera dentro del propio país, fundamentalmente con ganancias exorbitantes en el tiempo, y en un momento dado tienen miedo de que de alguna manera la gente vaya en un momento dado, si Argentina no es más confiable, automáticamente la gente cambie por dólar y se lleve los fondos al exterior. Ese es el gran tema, que por eso tienen tantas reservas en el Banco Central. Bueno, y para cerrar acá el tema de la deuda, me gustaría que más o menos redondeemos el número, el porcentual de PBI que actualmente ocupa, porque empezamos con que al principio de este gobierno teníamos un 25, un 28% del PBI ocupado la deuda externa. ¿Cuánto ocupa actualmente? Están alrededor del 54 hoy. Hoy por hoy están en el 54, o sea, prácticamente lo ha duplicado. Y entramos en zona de riesgo. Preocupación, ¿cómo? Y entramos en una zona de riesgo porque estamos más del 50%. Por supuesto. El tema puntual es que si nosotros, vuelvo a repetir, se endeuda un país y de alguna manera es para la actividad productiva, para mayor desarrollo y fundamentalmente, en este sentido, la actividad productiva que fomenta que haya más trabajo por un lado, por el otro lado se generen más bienes y se exporte más, bueno, es interesante de alguna manera endeudarse, pero la realidad está marcando otra cosa. O sea, hoy por hoy no hay superávit comercial en la balanza de pagos, fundamental, vuelvo a repetir, importación y exportación, y el otro gran tema es que nos estamos endeudando para pagar de alguna manera intereses. Entonces, lo preocupante en este sentido es que en un momento dado la Argentina, cuando no va a tener con qué pagar, puede llegar a entrar de vuelta en un default, o en otra de las situaciones de las que han firmado deuda, es que puedan llegar a venir por, de alguna manera, recursos naturales propios nuestros. Que eso es te hago una consulta. ¿Hay alguna forma de impedir o de tratarlo en el Congreso? Estas cosas así de tomar deudas tan estrafalarias, o es una potestad del Poder Ejecutivo y listo? No, acá hay una cuestión muy de principio. Acá la gran responsabilidad del Congreso de la Nación. O sea, el tema del endeudamiento, más allá que se le dieron poderes en su momento para pagar los fondos buitres y aparte de endeudarse, es imposible hoy por hoy que un presidente tome una deuda a 100 años cuando no pase por el Congreso. ¿Por qué no pasa por el Congreso? Porque acá hay un tema puntual que se llama presupuesto. O sea, el presupuesto nacional es año por año. ¿Pueden los diputados, digamos, autorizar un endeudamiento a lo mejor a 4 años, 6 años, 5 años? Pero lo que no pueden hacer los diputados, y tendrían que haberlo previsto, es hacer afectaciones presupuestarias, se llama, a 100 años. Esto es una locura. Bueno, ¿qué pasa? Esta afectación presupuestaria que tiene que estar registrada en el futuro en los Ministerios de Economía de la Nación para pagar esta deuda, para reconocer esta deuda, fundamentalmente tiene que pasar por el Congreso porque es el que tiene que avalar esto. Yo creo, eso preguntaba yo. Yo creo, Guillermo, y esto lo acabo de leer recién en Twitter, que se intentó hoy, en una sesión, frenar la deuda a 100 años y que el bloque de Cambiemos se puso de acuerdo con el masismo y aprobaron el endeudamiento. Tengo entendido eso, sí, no te quiero mentir, pero creo que fue así y esto creo que se aprobó hoy en senadores. Esto es vuelvo a repetir, esto es entonces la gran mentira de los que están integrando las cámaras. ¿Por qué? Porque la realidad es esa, no podemos en ningún país del mundo puede hacer una... Es cierto, hay préstamos que han logrado otros países del mundo, pero son países ya desarrollados. Y fundamentalmente, en este sentido, hoy por hoy no se le puede dar las manos libres a un presidente que sabemos que automáticamente
con errores o defectos, lo único que ha hecho es tomar deuda. O sea, no es que no se han generado puestos de trabajo, no se han generado actividad productiva, y la realidad es esa. Porque fíjense, si nosotros estamos hablando de 2.700 millones, 2.750 millones de dólares, te pagamos de intereses, tenemos que estar pagando alrededor de 100 millones de dólares, serían alrededor de 100 millones de dólares al año. Esta plata la tiene que pagar la gente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar pagando la gente esta deuda cuando en realidad nosotros podemos buscar la solución a corto plazo? Y vuelvo a reiterar esto, están haciendo afectaciones presupuestarias de largo plazo, fundamentalmente para generaciones futuras, pero lo más grave, que es más grave todavía, es que ellos, antes de haber hecha esta cuestión, tienen que haber, primero, saber la tasa de interés que se toma, que lo han dicho así públicamente, pero fundamentalmente cuántas cobran de comisiones, quiénes son los bancos operativos y por qué hacer un deuda de esta cifra a 100 años, si no es para hacer, suponiendo una obra que consuma estos fondos para que se desarrolle algo a 100 años y se pueda devolver. No hay nada de esto. Entonces no hay contraprestación de esta situación. Por eso yo digo, vuelvo a repetir, estos diputados o senadores en el Congreso no pueden estar aprobando esto, salvo que de alguna manera estemos hablando de algo que se llamaría traición a la patria, porque la realidad es esa. Un país que tiene 200 años no puede estar tomando un préstamo a 100 años. No, es una locura. Bueno, sí, eso lo comentábamos en el resumen. Tal cual, tal cual. Ocuparía, dentro de 100 años, cuando se tenga que pagar, va a haber ocupado la tercera parte de la historia del país. Exactamente, sí, sí. Es una locura. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte, así le damos un respiro a la gente. Llegamos a la primera parte de este informe, que fue sobre específicamente la deuda. Ahora vamos a seguir con la segunda parte. Exacto. Sí, para que a la gente no se le haga, lo pueda escuchar de a uno.